Muy bien, entonces recuerden que ya estamos en la unidad número 3, que trata sobre control de acceso. Notarán ustedes ya que los temarios, o más bien los temas a abordar, son menos que la unidad anterior, la cual fue muy nutrida. Entonces, uno de los puntos importantes es tener el control de acceso a la base de datos. Como ya se mencionó en la clase anterior, vamos a tener diversos tipos de usuario y es muy importante que nosotros otorguemos los privilegios a los diferentes usuarios para que puedan interactuar con la base de datos de acuerdo a los requerimientos que tenga cada uno de ellos. Y hay muchísimos diferentes tipos de usuarios, como vimos en la sesión anterior. El día de hoy vamos a aprender cómo crear esos usuarios y de cierta manera asignarle privilegios, ciertos privilegios, no todos, ¿vale? Más adelante vamos a ver la parte de roles y bueno, todo esto en conjunto nos van a permitir llevar a cabo el control de acceso a la base de datos. Como hemos estado trabajando normalmente hasta el día de hoy, jóvenes, y recuerden que les pedí al inicio del semestre que cuando hicieran la instalación, ustedes crearan o configuraran el acceso a la base de datos por medio de autenticación SQL Server. ¿Vale? Ya les mencionaba yo en su momento que la autenticación Windows va a permitir a cualquier usuario de la computadora que tenga acceso al sistema operativo de Windows, bueno, pues acceder a la base de datos. Si nosotros elegimos la seguridad o el tipo de autenticación SQL Server, bueno, pues tenemos que crear y definir los usuarios de acuerdo a las políticas y a las características que nos da este tipo de autenticación. Ahora bien, cada una de estas dos autenticaciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Vale, ahorita hemos estado trabajando con el usuario SA, como su acrónimo nos lo dice, el SA es el superadministrador. Entonces, una vez que nosotros entramos, vale, el superadministrador tiene básicamente acceso a todos los elementos del servidor de base de datos. Ya hemos nosotros revisado, ya hemos probado, ¿vale? La creación de bases de datos, el desarrollo de consultas, básicamente que esto se resume al uso del lenguaje de definición y lenguaje de manipulación de datos. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros a crear usuarios? Si ustedes se fijan, ¿vale? Nosotros hemos estado trabajando con la sección que dice Databases. Databases pues significa bases de datos, pero no es la única opción que tenemos. Tenemos más. Al inicio del semestre ya les había yo indicado que tenemos varias opciones. No las vamos a ver todas porque evidentemente es mucha información, pero sí nos vamos a centrar en los puntos que nos interesan. Ahorita, repito, estamos viendo la parte de control de acceso y eso forma parte de las opciones de seguridad del servidor de base de datos. Si nosotros expandimos la parte de seguridad, nosotros vemos que hay tres secciones diferentes. Una que son los logins o que se traduce en usuarios. Los roles de servidor, ¿vale? Son dos cosas diferentes, aunque están relacionadas, por eso forman parte de la seguridad. Y las credenciales, ¿vale? Que es básicamente cuando nosotros estamos utilizando un servicio de directorio de Windows, bueno, pues podemos ahí especificar, por ejemplo, de ese tipo de sistema que es externo totalmente a la base de datos, asignar lo que le llaman credenciales. Vamos entonces a ver la parte que nos ocupa para este tema, que es la sección de usuarios o logins. Si nosotros la expandimos, vemos una serie de usuarios que ya existen, ¿vale? Estos usuarios vienen por default, ¿vale? Los podemos modificar, los podemos eliminar, ¿vale? Si es que no los vamos a usar. Sin embargo, bueno, pues yo les pediría que no hicieran por el momento ninguna modificación a su servidor de base de datos respecto a los usuarios o logins. Si ustedes se fijan,
viene aquí el SA, que es precisamente el usuario con el que nos estamos conectando en esta sesión. Ya les había yo enseñado que si abrimos una ventana de consulta, en la parte inferior vemos el usuario que está logueado. Si se fijan aquí dice SA, donde estoy señalando con el cursor. En la parte inferior derecha dice SA, ¿vale? Porque es el usuario que está ahorita logueado a este servidor. Si nosotros queremos crear un usuario diferente, pues básicamente lo que tenemos que hacer es venirnos a esta sección de logins, ¿vale? Seleccionamos esa opción de logins y le damos botón derecho y nos va a presentar varias opciones. La que a nosotros nos interesa es la de New Login o bien Nuevo Usuario, la cual si abrimos nos presenta la ventana que estamos viendo. Aquí vemos que vienen 5 opciones a considerar. Ahorita vamos a ver diferentes opciones, pero vamos a ver las que nos interesan. La primera es que nos dice, vamos a crear un usuario con tipo de autenticación Windows o con autenticación SQL Server. Ahorita nos vamos a centrar en la autenticación SQL Server, que es la autenticación que viene por default con el sistema gestor de base de datos que nosotros instalamos. Si nosotros queremos usar autenticación Windows, lo podemos hacer, pero esta opción es más útil, sobre todo cuando estamos hablando de ambientes corporativos, en donde tienen un servicio de directorio activo. El directorio activo es una parte de control de usuarios que maneja Windows y que les permite crear grupos de usuarios, los cuales tienen diversos privilegios dentro de los diferentes sistemas que están intercomunicados dentro de una organización. Ahorita, como no estamos trabajando en un ambiente multiusuario, como no estamos trabajando con diferentes usuarios, bueno, pues nos vamos a centrar en la parte de autenticación SQL Server, ¿vale? Pero básicamente el trabajo o las opciones son básicamente las mismas para los dos tipos de autenticación. La diferencia radica en que desde la autenticación Windows, si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar un usuario o bien le cambian los privilegios a ese usuario desde la perspectiva del sistema operativo, bueno, pues finalmente eso podría o no impactarnos en el usuario de SQL Server. Por el lado de la autenticación SQL, pues todo reside en el servidor de base de datos, no se mete para nada con la parte de sistema operativo. Muy bien, entonces seleccionamos la opción de autenticación SQL Server. Si se fijan, se habilitan algunas opciones. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es que nos pide una contraseña, pero bueno, antes de eso viene la parte de el usuario. Aquí nosotros le tenemos que dar un nombre a ese usuario, ¿vale? Yo en mi caso, al usuario que voy a crear le voy a llamar Roberto, pero antes de crearlo, noten que si me vengo a autenticación Windows, se habilita este botón de search, porque el search me va a permitir buscar los usuarios, que pudieran existir en el directorio activo. ¿Vale? Entonces, si hubiera muchísimos usuarios en ese directorio, yo podría buscar específicamente a qué usuario le voy a dar acceso a mi servidor de base de datos. Como ahorita no tenemos esa parte, bueno, pues no la vamos a trabajar. Si le damos en autenticación SQL, si se fijan, se deshabilita el botón y yo puedo asignarle un nombre. Le voy a asignar el nombre de Roberto. Me va a pedir una contraseña, le voy a poner una contraseña ahorita muy sencilla, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y vienen aquí ciertas opciones que, bueno, vamos a ver. Dice aquí, obligar a la política del password. Esto básicamente se habilita cuando nosotros queremos que se respeten las políticas de abajo. Ahora, ¿cuáles son esas políticas de acá abajo? La primera es que se force a la expiración de la contraseña. Si nosotros activamos esta parte de expiración, lo que va a suceder es que esa contraseña va a expirar en algún momento, ¿vale? Y entonces
Cuando eso suceda, el usuario va a tener que, pues obviamente, actualizar la contraseña. En el caso de la tercera opción, dice que el usuario debe de cambiar la contraseña en el siguiente login. Esta opción es muy útil, sobre todo para los administradores de bases de datos cuando están creando usuarios nuevos, porque evidentemente el administrador de base de datos, aunque sea el administrador de la base de datos, no tiene por qué saber las contraseñas de los diferentes usuarios que acceden a la base de datos. Esas contraseñas son únicas y solamente las debe de saber la persona o usuario que está a cargo de ellas. Entonces, ¿para qué yo voy a utilizar esta opción? Bueno, supongamos que yo soy el administrador, voy a crear un nuevo usuario que se llama Roberto, le puse esta contraseña y si habilito estas opciones, esta y esta, lo que va a suceder es que yo le tengo que comunicar al usuario Roberto, ya está tu usuario creado, se llama Roberto, accede con el usuario Roberto y te va a pedir una contraseña. Esa contraseña es 1234. Cuando Roberto se conecte y mete la contraseña por primera vez, el mismo sistema, después de autenticarlo, le va a decir a Roberto, ¿sabes qué? Necesitas cambiar tu contraseña a alguna que solamente sepas tú. ¿Vale? Y entonces de esa manera se asegura que el administrador no sabe la contraseña de los diferentes usuarios. Esto es muy importante porque si el administrador supiera esas contraseñas y si hubiera alguna problemática en el servidor de base de datos, bueno, pues no podríamos tener certeza si realmente el usuario llevó a cabo esa problemática o si el administrador de la base de datos se metió fingiendo ser determinado usuario e hizo algún movimiento incorrecto o intencionalmente dañino en la base de datos. Por eso es que es muy importante esta opción. ¿Vale? Para la parte de mapeo de certificados, eso es cuando nosotros requerimos utilizar seguridad, digámoslo así, con algún certificado externo que ahorita pues no vamos a utilizar, ¿vale? Por eso es que dejamos estas opciones así. Ahora bien, una opción que realmente nos interesa, además del password, esta parte de forzar las políticas de la contraseña, también nos interesa aquí la base de datos por default a la cual se va a conectar este usuario. Si nosotros no queremos que se conecte de manera automática a la base de datos de máster, que recuerden, yo en algún momento les dije que cuando iniciamos sesión con SA, la primer base de datos a la que nos conecta el gestor de base de datos es a la de máster. Si nosotros expandimos esta opción, vamos a ver todas las bases de datos que hay disponibles y nosotros podemos indicar a cuál queremos que ese usuario se conecte de manera automática. Esto lo que va a provocar es que cuando ese usuario se conecte, no se va a ir directamente a máster, sino que se va a ir directamente a la base de datos que se le indica en esta opción. La última opción en esta pantalla, ¿vale?, es la opción del lenguaje. Aquí pues básicamente es el lenguaje con el cual va a estar conectándose ese usuario. Ahora bien, es muy importante que, más bien, ¿por qué es que aparece el lenguaje? Porque recuerden que en diferentes lenguajes tenemos diferentes caracteres. Un ejemplo, ¿no? En el lenguaje francés existen acentos o apóstrofes que no tenemos en el idioma español. Entonces, evidentemente, esto tiene que estar en concordancia con otros elementos como el sistema operativo que estamos usando o otros servidores de bases de datos con los que nos estaremos comunicando, porque deben de tener básicamente el mismo lenguaje que van a estar utilizando. De otra manera, podrían presentarse ciertas problemáticas. Ahorita yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar a este usuario que entre directamente a la base de datos de Northwind y le voy a dejar el lenguaje por default, ¿vale? Esa parte no la voy a cambiar. Si me voy a la parte de roles de servidor, vemos que
viene un conjunto de elementos que nosotros podemos configurar para este usuario. Si se fijan, aquí viene la opción de público. Ahorita yo voy a dejar esta parte así tal como está. Si se fijan en el temario, más adelante viene una sección que se llama roles, que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces ahorita esto lo dejamos así simplemente como público. Viene el mapeo del usuario. Esta parte es muy importante y es diferente a esta sección. Aquí simplemente le estamos diciendo a qué base de datos se va a conectar por default el usuario cuando se conecta al servidor de base de datos. Aquí yo le puse que sería la de Northwind. Sin embargo, eso no significa que el usuario no se pueda cambiar de base de datos. Si nosotros aquí vemos la parte de mapeo de usuario, vemos de nueva cuenta la lista de bases de datos que hay disponibles en nuestro servidor. Aquí abajo tenemos también algo que se llama los roles, que repito, más adelante los vamos a ver más a detalle. Bueno, yo le dije, o le estoy diciendo más bien a este usuario que se va a poder conectar por default a la base de datos de Northwind. ¿Vale? Si yo aquí selecciono esta base de datos de Northwind, fíjense que la habilité, ¿vale? Le di clic ahí y noten dos cosas. Número uno, en cuanto yo la habilito aquí en el usuario, me aparece el nombre del usuario con el que estoy trabajando ahorita, que sería Roberto. ¿Vale? Y también noten que las opciones de acá abajo se habilitan, están deshabilitadas. Ahorita, por ejemplo, si le doy clic ahí, no hay ninguna habilitada. Le voy a dar en Northwind y noten cómo ya puedo yo habilitar estas opciones. Ahora bien, una vez que yo habilito la base de datos a la cual Roberto puede tener acceso, yo tengo estas varias opciones. Ahorita voy a seleccionar la de Owner. La de Owner es la de más alto privilegio. Es básicamente como si yo a Roberto le estuviera dando un privilegio de superadministrador sobre la base de datos Northwind. ¿Vale? Entonces ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. Repito, en otra sesión más adelante vamos a ver cada una de estas opciones, tanto del mapeo de usuarios como los servidores, los roles del servidor. ¿Vale? Esta parte de Securables la vamos a dejar ahorita fuera y me voy a la parte de status. Ahora bien, aquí en la parte de status viene la opción de permitir o denegar conectarse al motor de la base de datos y habilitar o deshabilitar un usuario, un login. Estas opciones son por si vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo fuera el administrador de la base de datos y resulta que Roberto tiene una semana trabajando en la empresa, se le creó el usuario, pero resulta que se detectó que Roberto llevó a cabo una práctica no buena en la base de datos. Y entonces se comunica conmigo el jefe de Roberto y me dice, oye, ¿sabes qué? Bloquearle ahorita el acceso al usuario de Roberto porque estamos investigando algunas situaciones que se dieron. Bueno, para no borrar, en este caso, al usuario y que se guarde toda la información de la configuración que se le ha dado, pues lo único que se hace aquí es ya sea denegarle el acceso al servidor o bien deshabilitar ese usuario. Eso no significa que deja de existir. Va a seguir existiendo, pero número uno, o no va a tener acceso al servidor, o número dos, no va a estar habilitado. Y entonces con estas opciones nosotros podemos dejar al usuario con los privilegios que originalmente tenía, simplemente se le está denegando el acceso al servidor o bien se le está deshabilitando su usuario sin borrarlo. Muy bien, pues ahorita entonces es todo lo que vamos a configurar. El nombre de usuario, su contraseña, la base de datos por default a la que se va a conectar. Hacemos el mapeo por lo menos a una base de datos a la que le vamos a dar acceso y por el momento le vamos a dar acceso de
owner o de propietario de esa base de datos. Y esta parte por ahorita, digo, ya expliqué para qué es, pero no tenemos ahorita por qué modificar. Pues ya estamos listos, creamos ese usuario, ¿vale? Y noten cómo aquí ya tengo, además del usuario SA, tengo el usuario Roberto. Sin embargo, obviamente yo sigo conectado como SA. Si yo me quiero conectar como Roberto, pues tendría que desconectarme del servidor. Ahí me desconecto, me vuelvo a conectar. Y entonces me pregunta los datos del usuario. Recuerden que creamos un usuario que se llama Roberto y le pusimos ahorita como contraseña 1, 2, 3, 4. Le damos conectar al servidor. Y entonces fíjense cómo me dice aquí, tu password ha expirado. Debes de ingresar otra contraseña antes de que puedas continuar con el acceso. Y entonces es aquí, de esta manera, como Roberto podría poner su propia contraseña y que nadie más, ni siquiera el administrador de base de datos, sepa esa contraseña. Entonces esta parte es muy importante, jóvenes. Le voy a poner la misma contraseña, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y noten cómo ya estoy conectado. Ahora, noten que estoy como Roberto, ¿vale? Número 1, si yo abro una nueva ventana de consulta, noten que no me conecta a Master, me conecta a Northwind, porque esa fue la base de datos que yo le dije que me conectara por default. Ahora, noten cómo acá abajo dice el usuario que está conectado. El usuario es Roberto, ya no es SA. ¿Vale? Porque ahorita SA no está logueado en este servidor. Entonces ya con esto nosotros podemos saber quién está logueado en esta sesión. Ahorita ya sabemos que es Roberto. Y noten una cosa más. Cuando yo expando aquí la parte de databases, ¿vale? Yo veo todas las bases de datos. Pero ¿a cuál le di permiso en la parte de mapeo de bases de datos? Si se acuerdan, le di acceso a la de Northwind, que es a la que por default se va a conectar. Entonces noten cómo yo puedo tener acceso a esta base de datos. Puedo hacer consultas. Por ejemplo, aquí select asterisco from products, puedo interactuar, puedo hacer lo que ya hemos visto, puedo hacer inserciones, puedo hacer actualizaciones, puedo hacer borrado con delete, puedo eliminar tablas, puedo agregar tablas, puedo modificar estructura de las tablas. Todo lo que hemos visto hasta hoy lo podemos hacer en Northwind, o más bien lo puede hacer Roberto en Northwind, porque se le dieron los privilegios de propietario. Ahora bien, vámonos aquí a la base de datos que ya habíamos nosotros creado anteriormente. Si recuerdan, cuando iniciamos nuestro curso, yo creé esta base de datos, pero noten que a la hora que intenté expandirla, el sistema me marca este mensaje y me dice, la base de datos, mi base 3511, no está accesible. ¿Eso por qué es? Porque si recuerdan, en el mapeo de bases de datos para el usuario Roberto, solamente se le dio acceso a la base de datos Northwind. No se le dio acceso a ninguna base de datos. Entonces, noten cómo, aunque yo quiera conectarme, no puedo hacerlo. Entonces, noten que esto ya me permite crear usuarios que van a estar restringidos y que van a poder ver solamente los elementos que yo quiera. En este caso, yo, Roberto, puedo ver que hay otras bases de datos, sin embargo, no tengo acceso a ellas. Yo solamente tengo acceso a la de Northwind. ¿Vale? Entonces ya con esto podemos nosotros comenzar a administrar lo que sería la seguridad de la base de datos. Si nosotros tenemos diversas bases de datos en nuestro servidor y necesitamos que un usuario se conecte específicamente a una o algunas, ¿vale? Tenemos que especificarlo. Me voy a desconectar ahora como Roberto y me voy a conectar otra vez como SA. Abrimos la parte de seguridad, ya creamos al usuario Roberto, ¿vale? Le damos
le podemos dar doble clic y vemos las opciones. Si aquí nos vamos a mapeo de usuario, por ejemplo, ya sabemos que a Northwind le dimos acceso a Roberto como propietario. Vamos a darle acceso también a la Mi Base 3511. Le damos en actualizar, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. 1, 2, 3, 4. Y noten cómo ahora tengo acceso a esta base de datos y a esta base de datos. Sin embargo, no tengo acceso al resto de bases que aparecen. Muy bien, me voy a volver a conectar como administrador. Voy a modificar los privilegios de Roberto. Ya vimos que le dimos acceso a las bases de datos de Northwind y la de Mi Base 3511. Muy bien, ahora yo puedo ser tan específico para indicarle qué puedo hacer en una base de datos y qué no puedo hacer en una base de datos. Si se fijan ahorita, yo le di acceso a tanto a Robert, como a Mi Base 3511, como a Northwind. Noten ahora que yo le voy a dar acceso a Mi Base 3511 y le voy a indicar que solamente voy a poder leer información, sin embargo, no voy a poder escribir y pues básicamente esa sería la configuración que ahorita voy a poner. Noten que aquí le voy a dar solamente en Data Reader en la parte de Mi Base 3511, pero no le he especificado, por ejemplo, el Data Writer. Ahorita esto es de manera muy general, jóvenes. Repito, vamos a ver estas opciones más adelante. Simplemente es para que vean la diferencia entre las configuraciones que ya podemos hacer muy específicamente en cada una de las bases de datos. En la base de datos de Roberto vamos a seguir dejando la opción de Owner. Entonces noten que en la 3511 solamente va a poder leer y en la en la de Northwind solamente, bueno, no solamente, tiene más bien privilegios de propietario. Le damos en guardar, nos desconectamos y nos conectamos como Roberto de nueva cuenta. Noten que tengo acceso a Northwind, tengo acceso a Mi Base 3511. La base de datos por default a la que me conecta es la de Northwind. Y vamos a hacer una consulta aquí en Northwind. Select asterisco from products. Como tengo privilegios totales o de propietario en la de Northwind, noten que Roberto puede hacer modificaciones. Vamos a hacer aquí una actualización para que noten qué es lo que podemos hacer. Voy a dar Update Products, set Product Name, igual a nuevo producto, Product ID sea igual a 1. Entonces voy a aplicar una modificación en este registro y le voy a cambiar el nombre de Chai, le voy a poner nuevo producto y bueno, llevo a cabo la actualización. Noten cómo me indica que se actualizó. Revisamos la tabla de productos y el nombre ha cambiado. Eso quiere decir que yo he hecho modificaciones sobre los datos que hay en la base de datos. Vamos entonces ahora a tratar de hacer lo mismo en la parte de Mi Base 3511. Noten que aquí tenemos las tablas alumnado y equipo. Me voy a cambiar de base de datos. Bueno, ya está. Si le doy aquí, select asterisco from alumnado, vale, ahí tenemos la tabla. Noten que yo puedo ver la información, pero ahora vamos a intentar hacer una actualización. Vamos a darle update, alumnado, set nombre igual a, lo vamos a cambiar de José a José Roberto.
alternado mayúsculas y minúsculas, where matrícula sea igual a 1. Entonces, en teoría, esta instrucción nos debería de modificar este registro. Vamos entonces a correr esta instrucción. Noten cómo me marca error y noten lo que dice el error. Dice, el permiso de actualización fue denegado en el objeto alumnado dentro de la base mi base 3511. ¿Por qué fue esto? Porque recuerden que al usuario Roberto se le configuró que para la base de datos 3511 solamente podía ser un observador o un reader, ¿vale? O un lector. Entonces, noten cómo nosotros no podemos modificar información de esta base de datos. Ahora vamos a intentar otra modificación. Vamos a borrar la tabla. Vamos a ponerle lo mismo. Vamos a querer borrar al usuario con matrícula 1. Noten cómo tampoco lo podemos borrar porque se le configuró a Roberto que podía leer, sin embargo, no puede modificar. Vamos a hacer lo mismo ahora en Northwind. Vámonos a Northwind. Vale, estamos ahorita en Northwind. Vamos a ver productos. Y vamos a borrar 1. Delete products where ID sea igual a 1. Y no es ID, es product ID. Igual a 1. Bueno, aquí no es que no nos deje, sí nos dejaría, pero recuerden que tenemos la parte de llave foránea. Y como este producto está siendo usado en otras tablas, recuerden que esa tabla está conectada con la tabla de Order Details, está conectada con la tabla de proveedores y con la tabla de categorías. Si yo borro un producto, bueno, pues aquí va a haber un problema porque hay ventas en donde se hace referencia a este ID. Vamos a ver otro ejemplo, jóvenes. Sigo en la base de datos Northwind. Aquí, si se fijan, tengo una tabla que se llama prueba. Esa la vimos y la utilizamos en algún momento. Select asterisco from prueba. Noten que yo había utilizado esta tabla para mostrarles la parte de funciones. Vamos a hacer aquí una actualización. Vamos a darle delete prueba where entero sea igual a -59. Esta instrucción lo que debería de hacer es borrar este registro. Vamos a ver si funciona. Noten que sí me dejó borrarlo. ¿Por qué me dejó borrarlo? Porque Roberto tiene privilegios de propietario en la base de datos Northwind. No así en la base de datos mi base 3511, donde nosotros dijimos que solamente iba a poder ser un lector y por lo tanto no podemos hacer ni actualizaciones ni borrados. Y en Northwind sí podemos hacerlo. Entonces, de nueva cuenta, insisto, esto lo que provoca es que ya podemos nosotros asignar roles y crear usuarios con determinados privilegios para que puedan interactuar con la base de datos. Me voy a desconectar un momento, me voy a volver a conectar como SA. Ahora, de manera muy rápida, repito, lo vamos a ver más adelante. De manera general, cuando yo hago un mapeo de base de datos a un usuario, yo tengo varias opciones. Ahorita, obviamente, las que acabamos de ver son las de propietario. Cuando uno selecciona la opción de propietario, es básicamente este usuario puede hacer prácticamente cualquier cosa con esa base de datos. Vienen más opciones. Las que ahorita yo utilicé fue la de Data Reader, que es simplemente para poder leer la información.
Si yo desactivo el propietario y activo solamente el de lectura, ese usuario solamente va a poder leer información en esta base de datos. No va a poder escribir, no va a poder borrar y no va a tener privilegios de propietario, ¿vale? Entonces, ahorita lo voy a dejar hasta aquí, jóvenes, porque, repito, más adelante vamos a ver en específico para qué sirven cada una de estas opciones, ¿vale? Muy bien. Ya para finalizar, simplemente si queremos nosotros eliminar un usuario, bueno, pero antes de eso, déjenles muestro. Si yo aquí le cambio que este usuario está deshabilitado, ¿vale? Guardo. Ahora intento conectarme como Roberto. Noten que aquí le avisa que el usuario o la cuenta está deshabilitada, por lo tanto no puede acceder. ¿Vale? Me conecto otra vez como SA. Lo vamos a habilitar, pero le vamos a decir que le denegamos la conexión al motor de base de datos. Me conecto de nuevo a cuenta como Roberto. ¿Vale? Y aquí lo que dice es que falló la conexión hacia el servidor por parte del usuario Roberto. ¿Esto qué indica y qué diferencia hay con el otro, la opción anterior? Noten que la opción anterior nos decía explícitamente que el usuario está deshabilitado. Básicamente, el usuario existe, pero está deshabilitado en esta plataforma de base de datos. Esta segunda opción lo que nos indica es que el usuario Roberto ni siquiera tiene derecho a conectarse al servidor de base.